todos los feos abajo. No, feos. Todos los jóvenes, 12 en adelante, mientras que no estén casados, y todos los adultos casados y hermanos, hermanas, nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? Ya se liberaron unos espacios enfrente. Les voy a pedir que se vengan hacia enfrente. Vénganse lo más al frente que puedan. Ahorita se regresan allá a su cueva, allá atrás, ¿verdad? Pero ahorita yo quisiera que estuvieran al frente para que el pastor pueda venir y pueda enseñarnos, ¿ok? Dr. Hamlin, you be downstairs with teenagers right now. 11. Yes, sir. Muy bien, vamos a regresar. La predicación comienza a las 11, entonces tendremos unos 35 minutos para enseñar, solamente 35 minutos. Los niños van a ir allá arriba, los jóvenes allá abajo al comedor. Para los que están ahí atrás escuchándome, por favor, para que se orienten bien. Ok. Bien, paso Fugue. Well, good morning. Good to see you this morning. Buenos días, es gusto verles otra vez, hermanos. And we're going to talk about reaching families in church today, right? Vamos a hablar de cómo alcanzar familias para la iglesia. Hearing aids on here, so I can. It's on. I know he can hear me anyway. Yo sé que él puede escucharme bien. You good? Testing 1, 2. Oh, I'm on. Good. All right, I'm going to give you 4 main words some point during the lecture. Les voy a dar 4 palabras que van a poder escribir en algún momento de la enseñanza. But we're going to talk about reaching families and getting families in church. Vamos a hablar de cómo alcanzar y traer nuevas familias a la iglesia. Let me talk to you for just a few actual outline, okay? Déjenles hablo un poco antes de entrar al mensaje. I'm concerned about a lack of goal setting in our churches today. Estoy preocupado que las iglesias no están poniendo metas. I grew up in Independent Fundamental Baptist Church. Yo crecí en una iglesia bautista fundamental. And setting goals was just a part of who we were. Y establecer metas era algo que nosotros éramos. We wanted to reach everyone we could for Christ. Queríamos alcanzar a todos los que pudiéramos para Cristo. And all of our ministries were designed and implemented church. Y todos nuestros ministerios estaban diseñados para atraer a la gente para la iglesia. For example, the bus ministry actually brought more people to Christ than any ministry we had. El ministerio de rutas era el ministerio que traía más gente que cualquier otro. And I grew up in a day where folks would set goals, competitive goals. Yo crecí en el tiempo donde la gente ponía metas competitivas. And I like goal setting. Y a mí me gusta poner metas. Then there came a generation of lazy people. Luego se levantó una generación de flojos. And they started criticizing setting goals. Y empezaron a criticar el establecer metas. And they said, you care more about numbers than you do people. Y empezaron a decir, a ti te preocupan más los números que la gente. Well, that appealed to the rest of the lazy people. Eso le gustaba al resto de los flojos. And so now we have a spiritual reason to not set goals. Ahora parecía que había una razón espiritual para no establecer metas. In fact, some of them went so far as to say numbers are not important. Algunos de ellos empezaron a decir que los números ni eran importantes. Even though one of the books of the Bible is Numbers. Aunque uno de los libros en la Biblia se llama Números. And God always defined and described everything by its numerical value. Dios siempre describe todo lo que hace con un valor numérico.
The Lord Jesus was very specific about his ministry. El Señor Jesús fue muy específico en su ministerio. He talked about the times of days, Habló de los días y los tiempos. He talked about a distance of travel, Habló de la distancia que él viajó, the number of people that were fed, el número de personas que fueron alimentadas, the number of fish that were caught, el número de peces que fueron pescados, the number of disciples, el número de los discípulos, the number of people that were saved at Pentecost. el número de la cantidad de personas que fueron salvas el día de Pentecostés. My generation got more spiritual than the Bible. Mi generación se puso más espiritual que los de la Biblia. And they became such good Christians, they didn't count anybody. Eran tan buenos cristianos que no contaban a nadie. And now they don't have anybody to count. Y ahora no tienen a nadie a quien contar. So I want to begin by saying I like numbers. Yo quiero comenzar diciendo que a mí sí me gustan los números And I like setting goals. y me gusta poner metas. And so do the lazy people who criticize it when it comes to things they are interested in. Y los flojos que comienzan a criticar cosas que ellos no están interesados. They do keep track of their bank accounts. Ellos sí llevan una cuenta de sus cuentas de ahorro. They are concerned about their support and salaries. Están preocupados de sus salarios y su apoyo misionero. So it's unspiritual to count people. Pero de alguna manera para ellos es carnal contar a la gente. I like numbers. Me gustan los números. I like setting goals. Me gusta establecer metas. Vision. Me gusta la competencia. I like capitalism. Me gusta el capitalismo. America was founded on Christian principles. Estados Unidos fue fundado en principios cristianos, bíblicos. Socialism attack on democracy. El socialismo no es un ataque a la democracia. Socialism is an attack on Christianity. Socialismo es un cristianismo It teaches people not to work. y le enseña a la gente a no trabajar. Respects I have and many have. Uno de los tenemos respetos. The first generation people. Cuando menos la primera que viene son bien trabajadores. Until some learn about the socialistic program. Hasta sociales. I still believe in the Bible that we work for a living. Yo todavía creo que la Biblia dice que debemos trabajar para vivir. We have many stories in the Bible, such as receiving the talents, 5, 2, and 1. La historia de los talentos en la Biblia. So I want to talk to you about reaching families. Hablarles acerca de alcanzar familias. I want to give you a framework for reaching families and an illustration. Les voy a dar un cuadro y una ilustración de cómo alcanzar familias. I have 15 men, my staff, that are staff leaders. Tengo 50 hombres que son los líderes en mi staff, en mi personal. There's about 55 or 60 people that work on staff, but 15 staff leaders. Hay como 50 o 60, pero hay 15 que son los líderes. So they have a specific purpose of why they serve in ministry. Tienen un propósito específico del por qué sirven en la iglesia. And all of them have at least one assignment of people production. Y cuando menos cada uno de ellos tiene una manera como producir gente para traer a la iglesia. I'm not interested in working to provide a salary for 2 people. No estoy interesado en proveer un salario para 2 personas, But I will give a man an opportunity to work and provide his own salary. pero le doy la oportunidad a esos hombres de que trabajen para proveer su propio salario. So everybody on staff has an opportunity to produce. Todos en el staff, en el personal, tienen la oportunidad de producir. At least once a year, I have all of my staff write down 4 words. Cuando menos cada uno de mis trabajadores tiene una de estas palabras. I want to give those to you today in reaching families. Quiero darles estas palabras para alcanzar familias. Number 1, what is your purpose in ministry? Número 1, ¿cuál es tu propósito en el ministerio? I'm not talking about your overall purpose. I'm talking about your specific
purpose in producing people. Hablando de un propósito específico que va a producir gente. What part of ministry are you responsible for? ¿Qué parte en el ministerio tienes tú la responsabilidad? For example, do you produce in the bus ministry? Is that your ministry? Por ejemplo, ¿estás produciendo en el ministerio de rutas? ¿Es tu ministerio? Or is it an adult Sunday school class? ¿O es una clase de adultos de escuela dominical? Or is it a Sunday school class? ¿O una clase de escuela dominical? Or is it a youth department? ¿O es un departamento de jóvenes? Is it a senior citizens department? ¿Un departamento de ancianos? Is it a nursery department? ¿O el departamento de la guardería? What is your specific purpose or reason for production? ¿Cuál es tu razón específica para producir? Let me give you an illustration. Les doy un ejemplo. I like to fish. Me gusta ir a pescar. I go fishing once a year. Voy a pescar una vez al año. I take my boys fishing, Me llevo a mis hijos and the girls go with us. y las hijas vienen también. There are many kinds of fish that you can fish for. Hay mucha clase de peces que puedes pescar. I like to fish for a specific fish called a crappie. Hay una clase específica de peces que yo me gusta pescar. Some call them crappie, some call them specks. Algunos le llaman el crappie, el otro le llaman specks. The reason I like to fish for crappie, La razón por qué me gustan estos peces they're the best tasting fish you can catch. son los que saben más buenos. Now, when you go crappie fishing, Cuando vas a pescar estos peces, you need a specific size hook. necesitas un anzuelo específico. You need a specific bait. Necesitas algo para pescarlos específico. And you have to fish in specific places Y tienes que ir a pescar en un lugar específico. because the crappie species hangs out in a different place than the catfish hang out. Porque estos peces viven en una área diferente que los otros peces. So when you go fishing, you don't just go out and throw a hook in the water. Cuando vas a pescar, no tiras ese anzuelo al agua y ya. You have a specific purpose of what you want to catch. Tienes un propósito específico de lo que quieres pescar. Now, I love soul winning, and I will win anyone to Christ. A mí me gusta ganar almas y voy a ganar a quien sea. But it is good when you have a specific purpose or age or group that you're working to reach. Pero es bueno tener un grupo específico o edad a los que vas a alcanzar. For example, I personally work to win men to Christ. Personalmente, yo trabajo para ganar hombres para Cristo. I work to put men in the pews of our church. Yo trabajo para poner hombres en las bancas de la iglesia. I put more men in the pews than any person in our church. Yo pongo más hombres en la iglesia que nadie más en la iglesia. Now, if I win a man to Christ, Si yo gano a un hombre para Cristo, most of the time he brings his wife and family with him. la mayoría de las veces va a traer a su esposa y sus hijos con él. So that's my specific target, is winning men to Christ. Y ese es mi blanco específico para atraer hombres a la iglesia. It is good when everyone has a specific group. Bueno, cuando cada uno de ustedes tenga un grupo específico de alcanzar. So every year I have my staff write down, it's the same answer every year, what is your specific purpose? Cada año yo me junto con personal y les pregunto cuál es tu propósito específico. Let me ask you a question here and you raise your hand. Levante la mano para How esta many of pregunta. you are a bus captain? You're a bus ministry captain. ¿Cuántos de ustedes son capitanes de ruta? Levanten la mano. Son capitanes de ruta. All right, very good. How many of you teach an adult Sunday school ¿Cuántos de class? ustedes enseñan una clase de escuela dominical de adultos? How many of you work in the teen department? ¿Cuántos trabajan con los jóvenes? All right. So you have a specific area. Tienes una área específica. Everywhere you go, every day, every week, you should be looking for your specific area. A donde quiera que vas, toda la semana tienes que estar buscando por gente en tu área específica. That is your goal. Esa es tu meta. That's what you're fishing for. Eso es lo que estás pescando. If someone is going hunting, Si alguien va de cacería, they don't just take any gun and shoot any animal at any time. no agarran una pistola y van a cazar cualquier animal en cualquier tiempo.
They're looking for a specific animal, Están buscando un animal específico, a specific gun, un específico lugar, a specific place. un lugar específico. So it's important that we understand our purpose. Es importante que entendamos nuestro propósito. My mother is a widow and has been a widow since she was 39 years old. Mi mamá es una viuda y lo ha sido desde que tiene 36 años de edad. My father died when he was 40. Mi papá murió cuando tenía 40 años. My mom has worked for me all 30 years I've been at Clay's Mill. Mi mamá ha trabajado para mí todos los años que yo he sido pastor en la iglesia. She does a lot of work at church. No se le permite trabajar en la iglesia, But she specifically works to reach widow ladies for church. pero ella trabaja específicamente para ganar viudas y traerlas a la iglesia. That's her goal. Esa es su meta. That's what she focuses on. Eso es en lo que ella se enfoca. So if a widow visits our church, Si una viuda visita nuestra iglesia, they will introduce them to my mom. a presentar a mi mamá. I love the widows Yo las viudas because they're the best cookers. porque son las mejores cocineras de la iglesia. That's All true. right, so first of all, we have a purpose. Primero tenemos un propósito. Number two. Número dos. What is your goal in your purpose? Número dos, ¿cuál es tu meta en tu propósito? What is your goal? Let's say, what is your goal in the next season? ¿Cuál es tu meta en la siguiente temporada? I like all 4 seasons. A mí me gustan las 4 temporadas, estaciones del año. Winter, spring, fall, winter, spring, summer, and fall. Invierno, primavera, otoño y verano. And the same is true, or there's the same application in reaching people. Lo mismo se aplica al alcanzar personas. So what is your goal this spring in your purpose? ¿Cuál es tu meta en la primavera para tu propósito? How many of you that are a bus captain, you have between 10 and 20 is your average on your bus? Between 10 and ¿Cuántos de 20 ustedes tienen right entre now? 10 y 20 en su ruta de autobús? 10 y 20. How many of you have between 20 and 30? ¿Cuántos de ustedes tienen 20 entre 30 y 20 y 30? How many of you have between 30 and 40? ¿Cuántos tienen entre 30 y 40? All right? How many of you have more than 40? ¿Cuántos tienen 40? All right, that's about the average in the 30s right Es now. más o menos el promedio en los 30 ahora. How many of you teach an adult class and you have 10 or less in your class? ¿Cuántos enseñan una clase de escuela dominical y tienen menos de 10 alumnos? Levanta la mano. Between 10 and 20. Entre 10 y 20. All right, now, what is your goal in the springtime? ¿Cuál es tu meta para la primavera? Most people don't have a goal, La mayoría de las personas ni tiene una meta and they always hit it. y siempre la alcanzan. Did God call us to be fishers of men? ¿No nos llamó el Señor a ser pescadores de hombres? Or did he call us to be keepers of the aquarium? ¿O nos llamó los que mantienen el acuario? Most bus captains and Sunday school teachers La mayoría de capitanes de ruta y maestros dominical are not fishers of men. son pescadores de hombres. They're satisfied to be keepers of aquarium. Están satisfechos con mantener el acuario And they're looking for ways to excite their class and their route and church. y están buscando de maneras emocionantes de mantener su ruta o su clase. And those ways are artificial. Y esas formas o maneras son artificiales. Best way to excite a route or a class La mejor manera de emocionar tu clase o tu ruta is people. es más gente. Now, the last I saw, our population is passing billion people. La última vez que revisé, la población mundial es más de 8 billones de personas. We don't live in ghost towns. No vivimos en pueblos fantasmas. We have a lot of people to reach. Tenemos mucha gente que alcanzar. So what is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? Second of all, what is your goal? Número 2, ¿cuál es? Now I'm not going to have you to tell me what your goal is, No les voy a pedir que me digan cuál es su meta, but let's set some goals. pero vamos a establecer metas. If you're running 25 on your bus, why not set a goal to 40 on your bus
in the spring. Si estás haciendo 25 en tu ruta, ¿por qué no pones una meta de correr 40 para la primavera? We're going to average 40 for 6 weeks. Vamos a promediar 40 por 6 semanas, We have one big day of 75. pero vamos a tener un día grande de 75. Why not? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? I never go fishing just to sit in a boat. Yo no voy a pescar nada más para ir a sentarme en el bote. I go fishing to catch fish. Yo voy a pescar para agarrar peces. I never go hunting to take a walk. No voy a de cacería solo para ir a caminar. I go to shoot the animal I'm going after. Quiero ir a dispararle a los animales a los que voy a cazar. There is no place in the Bible No hay ni un lugar en la Biblia that God in the Old Testament or Jesus in the New Testament que Dios en el Antiguo o Cristo en el Nuevo Testamento would ever make you comfortable to stay where you are. que te haga pensar que puedes estar cómodo en donde estás. He would always be pushing you to reach more. Siempre va a empujarte a hacer más. So what is your goal? ¿Cuál es tu meta? Pastor, what is your goal? Pastor, ¿cuál es tu meta? How many pastors are here today? Raise ¿Cuántos your hand. pastores hay aquí? Levanten la mano. Oh, several. I didn't know. Varios. Okay, Yo no sabía. Gracias. How many do you run in church right now? Do you know? ¿Sabes cuántos estás corriendo de asistencia en tu iglesia? And how long have you been running that number? ¿Y por cuánto tiempo has estado corriendo la misma cantidad? And why? ¿Y por qué? And why not set a goal to reach more? ¿Y por qué no establecer una meta de alcanzar más? All right, so number 1 is purpose. Número 1 es propósito. Number 2 is goal. Número 2, metas. Number 3 is plan. Number Número- 3 is plan. Número 3 es planear. What is your plan to reach your goal? ¿Cuál es tu plan para alcanzar la meta? How are you going to increase your buck from 25 to 40? ¿Cómo vas a incrementar tu ruta de 20 a 40? Somebody give me an idea of how you can increase from 25 to 40. Alguien me dé una Give me idea. one idea. Alguien denme una idea de cómo incrementar de 25 a 40. All right, right here. Aquí, hermano. Promotions. Promotions, all right. What's another idea? Otra of idea. A plan to reach the goal. O un plan para alcanzar la meta. Competition. Competencias. Another one. Dígame otra. Campaign. Una campaña. Name another one. Una más. Otra idea. ¿Cómo fue? Soul winning. Soul winning, all right. That's what I'm looking for. Es lo que estaba buscando. Now, somehow or another, we got to talk to more people. De alguna manera u otra tenemos que hablar con más gente. Now, we have to have everything you said. Oh, we have to have a campaign, we have to have a program, we have to have slogan, we have to have competition, but we have to talk to people. Podemos hacer todo lo que ustedes dijeron, pero tenemos que hablar con la gente. So right now I have 25 on my bus, Ahora yo tengo 25 en mi ruta and I have one family, y tengo una familia and I want to increase from 25 to 40, y quiero aumentar de 25 a 30 and I want to produce one more family. y quiero producir una familia más. So I'm going to go from 25 to 40. Para ir de 25 a 40, I want to have one big day of 75. quiero tener un 75. So what is my plan? ¿Cuál es mi plan? I'm looking for 15 new people. Voy a buscar 15 personas nuevas. How many people would I have to talk to get 15 promises to come to church? ¿A cuántas personas tengo que hablarle para tener 15 que vengan a la iglesia? Guess, you tell me. Adivinen. Digan ustedes. 100. I would have to talk to 100 people to get 15 promises. Tengo que hablarle a 100 personas para que 15 promesas. How many would agree with that? ¿Cuántos están de acuerdo con All eso? right, so if we have to have 15 more people, I've talked to 100 people. So what is my plan? Si quiero tener 15 personas más, Write it down. ¿cuál es mi plan? Escríbelo. Talk to 100 people. Hablar con 100 personas más. If 15 people promise to come, Si 15 personas prometen venir, how many people come promise they'll come? ¿cuántos de esos 15 vienen?
¿Alguien? 1, 2, 1, 3, 2, 5. 3, All right, let's say 4, it's 5. 5. Vamos a decir que son 5. All right. Bien, son 5. Now you know this when it comes to making money. Y tú sabes lo que cuando se trata de hacer dinero. You already know this when it comes to painting a house or laying brick or putting up sheetrock. You already know this. Tú sabes esto al construir una casa, poner drywall. But when church, we have to be spiritual. Pero cuando se trata de la iglesia tenemos que ser espirituales. So we have to love people and not count numbers. Tenemos que amar a la y no contar los That's números. a lazy man's excuse. Esa es una excusa muy floja. So here's the numbers we've come up with today. Estos son los números. I have to talk to 100 people to get 15 promises. Tengo que hablar con 100 personas para obtener 15 promesas. I have to have 15 promises to get 5 people to come. Necesito 15 promesas para que vengan 5 personas. So if I'm going to increase 15 people, how many promises do I have to get 15 people to come? You tell me. Si voy a aumentar 15 personas y solo vienen 5, ¿cuántas promesas debo de tener? 45. 45. How many people do I have to talk to get 45? ¿Cuántas personas tengo que hablar para tener 45? Very well. 300, muy bien. All right. So what is our plan? ¿Cuál es mi plan? We're going to talk to 300 people. Vamos a hablar con 300 personas. So our plan will include Nuestro plan incluye a campaign, una campaña, competition, competencias, a theme. un tema. No matter what, I have to talk to 300 people. No importa todo eso, tengo que hablar con 300 personas. So the plan. Ese es mi plan. Now I have to talk to 300 people. Tengo que hablar con 300 personas. I have to get promises from 45 people. Necesito las promesas de 45 personas. Plus, I have to visit my 25. Aparte, tengo que seguir visitando mis 25 regulares. All right. Fourth word. La cuarta palabra. I ask my staff. Yo le pregunto a mi personal. Number 1, what is your purpose? Número 1, ¿cuál es tu propósito? Number 2, what is your goal? Número 2, ¿cuál es tu meta? Number 3, what is your plan? Número 3, ¿cuál es tu plan? Number 4, what is your schedule? Número 4, ¿cuál es tu horario? Now, schedule tells me when I'm going to talk to 300 people. El horario me va a decir a mí cuándo voy a hablar con 300 personas. How much time does it take me to talk to 25 people? ¿Cuánto How tiempo? much time of visitation? ¿Cuánto tiempo en la visitación me toma hablar con estas personas? How much? ¿Cuánto tiempo? Alguien diga. 3 or 4 hours. Wow, to talk to 25 people. Para hablar con 25 personas. Let's say we're really fast and we can do it in 2 hours. Vamos a decir, es bien rápido y lo haces en 2 horas. We're going to talk to 25 people in 2 hours. Vamos a hablar con 25 Yeah, personas we're en going to 2 a taco horas. festival. So we're going to talk to 25 people in 2 hours. Hablamos con How many 25 people personas do I en have 2 to horas. talk to? ¿Con cuántos tengo que hablar? 300. 300. How many hours now is it going to take to talk to 300 people? ¿Cuántas horas me va a tomar 300 personas? The Lord's coming. Apúrense que viene el Señor. 24 hours of work. 20 horas de trabajo. Most of you average 2 hours of visitation a week. La mayoría de ustedes promedian 2 de visitar a la semana. Most plans are discouraging La mayoría de lo que hacen es que desaniman because we never break it down to a schedule. porque no lo vemos en un horario. You can pray for new families. Puedes orar por familias You nuevas. can hope for new families. Puedes esperar por familias You nuevas. can put up new signs and banners and programs. Puedes poner letreros y programas. But at some point in time, we've got to get out there for 24 hours to get 15 new people. Pero en algún punto tienes que poner 24 horas para hablar con esas personas. So I tell my staff, what is your schedule? When are you going to do this? Yo le digo a mi personal cuándo lo vas a hacer. Okay, you're going to go Tuesday evening, 2 hours. Vamos a ir el martes en la tarde, 2 horas. You're going to go Thursday evening for 2 hours. Vamos a jueves por 2 horas. You're going to go Saturday
for sábado por 6 horas. 8 hours. Son 8 horas. We're 16 short. Todavía nos faltan 16. So what do we do? ¿Qué hacemos? How many bus captains are here? ¿Capitanes de ruta hay aquí? What do we do? ¿Qué vamos a hacer? How many of you have time to go soul winning next week more than 8 hours? ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para ir la próxima semana por 8 horas? So how are we going to do it? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Huh? Go do it. You can't make time. There's only 24 hours in a day. No puedes What are we hacer gonna do? tiempo, hay 24 horas. We're going to recruit new people for what? Oh, now you're on to something. Vamos a reclutar gente para ayudarnos. Now look at me. Don't miss what I'm about to tell you. Míreme acá, míreme acá. We want our route to grow from 25 to 40. Queremos nuestra ruta que crezca de 25 a 40. It's going to take 24 hours of work this week. 24 horas esta semana. I don't have 24 hours. No tengo 24 horas. I'm going to work and produce 8. Voy a trabajar y producir 8. But then I'm going to get 5 more people Entonces voy a reclutar 5 personas más that I have taught how to win people to Christ and get to church. que les he enseñado cómo traer personas a la iglesia. And together we're going to go 24 hours. Y juntos vamos a visitar 24 horas. But look at me. We're Pero- not just going to go from 25 to 40. Escúcheme bien, no vamos a ir de 25 a 40. We're going to grow from 2 workers to 8 workers. Vamos a crecer de 2 trabajadores a 8 trabajadores. Most people think about growing tall. La mayoría piensa en crecer hacia arriba, They don't think about growing wide. no piensan en crecer hacia los lados. The more workers I get working, Lo mayor que tenga de trabajadores the higher trabajando, I can grow. lo más alto que puedo crecer. There's nothing spooky or extra spiritual about growing. No hay nada misterioso o extra espiritual acerca de crecer. It's just obeying Jesus said to do. Es obedecer lo que Cristo dijo que hiciéramos. Very practical. Muy práctico. Now, when I stop visitation, Cuando paro de visitar, numbers go. los números se vienen abajo muy rápido. It's hard work to grow. Es trabajo pesado el crecer. It's hard work to stay the same. Es pesado quedarse igual. Just not to die. It's hard work. Morirse es trabajo duro. That's why there's all kinds of conferences in America. Por eso hay tantas conferencias en este país. They're peddling and selling ideas Están vendiendo of how to get folks inside the building de cómo traer personas adentro del templo rather than the hard way I just told you. en el trabajo pesado que les acabo de enseñar. So they have music En conciertos de música and they have programs of fun and excitement. y tienen programas de diversión y emoción, But they're not doing what the Bible says. pero no está haciendo lo que la Biblia dice. The Bible doesn't tell me to draw a crowd. La Biblia no me manda a tener una multitud. He tells me to make disciples. La Biblia me manda a hacer discípulos. So for me to grow tall, Para que yo crezca, tengo que crecer hacia los lados. so I'm going to take you with me Tuesday. Te voy a traer a ti el jueves, el martes. I'm going to show you how to sign up riders on the bus. Le voy a enseñar cómo inscribir nuevos que van a ir a la ruta. Next Tuesday, I want you to get somebody else to go with you. El próximo jueves quiero que tú traigas a alguien que vaya contigo. I'm going to get somebody else to go with me. Yo voy a traer a alguien que vaya conmigo. The next week, we're going to do that again. El próximo martes vamos a hacer lo mismo otra Now, it vez. won't multiply perfectly. No se va a multiplicar perfectamente. Some people quit. Algunos renuncian, So we're going to have 6, but not 8. algunos tendremos 6, no 8. This is not a new idea. Esto no es una idea nueva. What I do is the Bible way. Lo que les acabo de dar es la manera de la Biblia. But we often don't have people to look at us Pero la gente no nos mira and say, write down what's your purpose. y nos dice, escribe cuál es tu propósito, Write down your goal. escribe tu meta,
Write down your plan. Escribe tu plan, Write down your schedule. escribe tu horario. Staff meeting next week. Hay junta de personal la próxima semana. Did you keep your schedule? Mantuviste tu horario. How many visitors did you have? ¿Cuántos visitaste? Now, we have to have accountability. Tenemos que tener responsabilidad. We have to have pressure. Tenemos presión. Growth then produces excitement. Y entonces el crecimiento, emoción, ánimo. The growth of our church has not been spooky. El crecimiento en nuestra iglesia no ha sido misterioso, It's been very practical. ha sido muy práctico. So if we're going to reach more families, Si vamos a alcanzar más familias, we're going to do it on purpose. tenemos que hacerlo a propósito. Our purpose is to reach families. Nuestro propósito es alcanzar familias. Our goal is to reach 3 new families this year, Nuestra meta es alcanzar 30 familias este año or 1 in the next quarter. o una el próximos 3 meses. Third of all, we have a plan. Número 3, tenemos un plan. Now, don't try to replace God's plan with your plan. No trates de reemplazar el plan de Dios con tu plan. Fellas have these ideas. I'm going to invite 15 people over to eat lunch with me. Algunos tienen la idea de voy a invitar a 15 amigos para que vayan a lonchar conmigo. I'm not against having lunch with others, No estoy en contra de lonchar con tus amigos, but the Bible way is to win them to Christ. pero la manera de la Biblia es ganarlos a Cristo. If I win them to me, they quit. Si los gano para mí, se van a renunciar. If I win them to Jesus Si los gano para Cristo and I die, they keep going. y yo me muero, ellos siguen adelante. Let's do it the Bible way. Vamos a hacerlo a la manera de la Biblia. So we have our purpose, Tenemos el propósito, we have our goal, tenemos la meta, we have our plan. tenemos el plan Now we're going to stick to our schedule. y ahora nos vamos a mantener en nuestro horario. Guess which day is the worst day for headaches? ¿Cuál crees es el peor día para los dolores de cabeza? Visitation day. El día de la visitación. Guess which day is the worst day for stomach aches? ¿Cuál crees que es el día más común para los dolores de la panza? Visitation day. El día de ganar almas. Do you ever go to work with a headache? ¿Vas a trabajar alguna vez con un dolor de cabeza? You ever go to work with a stomach? ¿Vas al trabajo con dolor de Well, why panza? don't we go soul winning with a stomach Entonces, ache? ¿por qué no vamos a ganar almas Why con don't we dolor de go panza? visiting with a headache? ¿Por qué no vamos a visitar con dolor de cabeza? The work is very simple. El trabajo es muy... We just have to have the character to stay at it. Tenemos que tener el propósito de quedarnos, permanecer. How many of you own your own business? Ustedes son dueños de su propio negocio, su propia compañía. When you own your own business, Cuando you have to work. tienes tu propia compañía, tienes que trabajar. And off a week, Si te tomas una semana libre, tienes que trabajar antes con anticipación. and when you get back, you have to catch up everything that was behind. Y cuando regresas, tienes que reemplazar lo que se atrasó. Reaching families is just as important. It is more important than us making money. Alcanzar familias es más importante que hacer dinero. I am for our businesses. I'm for them. Yo apoyo nuestros negocios. Years ago, a preacher friend of mine, Un amigo mío he told me I used to pray, God send me millionaires. me dijo, yo acostumbraba a orar por millonarios que vinieran To help finance. para que me con las finanzas de la iglesia. He said, I don't pray that anymore. Yo no oro eso. He said, I pray that God makes my men millionaires. Ahora estoy orando que Dios haga a mis miembros millonarios. And he said, God has done that. Y me dijo, Dios lo ha hecho. The way men are successful is hard work. La manera en que los hombres son exitosos es trabajo duro. The way we reach our teenagers, our children, our widows, or catch crappie. La manera de alcanzar familias, viudas, jóvenes, niños o peces Is with a purpose, es con propósito, a goal, una meta, a plan, un plan and a schedule. y un horario. It wouldn't matter if you taught third grade girls. No importa si le enseñas a niñas de tercer grado, It wouldn't matter if you were
working to reach red-haired boys. No importa si estás buscando alcanzar niños pelirrojos. It's just a matter of getting it done on purpose with a purpose. Se trata de alcanzarlos a propósito, con un propósito. Thank you. Gracias, hermanos. Muy bien. Thank you, Pastor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso. Men, está bueno eso. Nos acaban de dar un curso intensivo que le toman los muchachos del colegio bíblico 4 años. Ahora, hermanos, no se trata nada más de saberlo. Se trata de ponerlo en práctica. Hay que hacerlo. Y el pastor solo no hacerlo. No podemos hacerlo. No tenemos todo el tiempo. No estamos despiertos 24 horas al día. También dormimos, también comemos, también tenemos familia. Necesitamos miembros de la iglesia se pongan las pilas y nos ayuden con esas 24 horas por semana. ¿Ven? No se me queden viendo con esa cara, hermanos, como que no los estoy regañando, los estoy animando un poco. ¿Ok? Bien, tenemos unos 4 minutos. Si alguien necesita usar el baño o cualquier cosa, a las 11 empezamos el servicio, ya que todos suben. Ahorita empezamos. Y lo bueno que nos lo dieron gratis esta información. Y aparte nos van a dar de comer, caramba.